¿Qué tal, amigas y amigos? Ya en otras ocasiones hemos hablado de algunos evangelios apócrifos y hemos aclarado que se les llama precisamente así porque no fueron escritos durante el siglo I, cuando se escribieron los originales, con personas que fueron testigos de los hechos, sino que se escribieron muy posteriormente, del siglo II en adelante. Y hoy les voy a hablar sobre el libro de la Natividad de la Virgen María que se escribió en el siglo IX. Bueno, ¿ustedes creen que alguien en ese siglo estuvo presente en el tiempo en que vivió la Virgen María? Evidentemente que no. Por lo tanto, este libro está inspirado en libros anteriores. Evidentemente, en algunas partes de los evangelios reales, sobre todo de San Lucas, que nos habla de la Virgen María, pero también está inspirado en dos libros de los que ya hemos hablado, el protoevangelio de Santiago y el evangelio del pseudo Mateo, que fueron escritos también posteriormente a los evangelios originales, pero anteriores a este. Así que si les parece, vamos a escuchar este texto del libro sobre la Natividad de María. La bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María descendía de estirpe regia y pertenecía a la familia de David. Había nacido en Nazaret y fue educada en el templo del Señor en la ciudad de Jerusalén. Su padre se llamaba Joaquín y su madre Ana. Era nazaretana por parte de su padre y betlemita por la de su madre. Es decir, la madre había nacido en Belén. La vida de estos esposos era sencilla y recta en la presencia del Señor, e irreprensible y piadosa ante los hombres. Tenían dividida su hacienda en tres partes. Una la destinaban para el templo de Dios y sus ministros, otra se la daban a los pobres y peregrinos, la tercera quedaba reservada para las necesidades de su servidumbre y para sí mismos. Mas estos hombres tan queridos de Dios y piadosos para con sus prójimos llevaban 20 años de vida conyugal en casto matrimonio sin obtener descendencia. Tenían hecho voto, sin embargo, de que si Dios les concedía un vástago, lo consagrarían al servicio divino. Por este motivo, acostumbraban a ir durante el año al templo de Dios con ocasión de las fiestas. Capítulo segundo. Estaba ya la próxima la fiesta de la dedicación del templo y Joaquín se dirigió a Jerusalén en compañía de algunos paisanos suyos. Era sumo sacerdote a la sazón Isaacar. Este, al ver a Joaquín entre sus conciudadanos, dispuesto con ellos a ofrecer sus dones, le menospreció y desdeñó sus presentes, preguntándole que cómo tenía cara para presentarse entre los prolíficos, él que era estéril. Le dijo, además, que sus ofrendas no debían ser aceptas a Dios por cuanto le consideraba indigno de posteridad, y adujo el testimonio de la Escritura que declara maldito al que no hubiere engendrado varón en Israel. Quería pues decirle que debía primero verse libre de esta maldición, teniendo hijos, y que sólo entonces podría presentarse con ofrendas ante la vista del Señor. Bueno, este segundo capítulo es un reflejo del pensamiento judío que pensaba que las parejas que no podían tener hijos de alguna manera era porque Dios no los bendecía y quizás los maldecía un poco. Por eso es que viene este reproche del sacerdote. Vamos a continuar. Joaquín quedó muerto de vergüenza ante tamaña injuria y se retiró a los pastizales donde estaban los pastores con sus rebaños, sin querer tornar a casa para no exponerse a semejantes desprecios por parte de los paisanos que habían presenciado la escena y oído lo que el sumo sacerdote le había echado en cara. Capítulo 3. Llevaba ya algún tiempo en aquel lugar, cuando un día que estaba solo, se le presentó un ángel de Dios rodeado de un inmenso resplandor. Él quedó turbado ante su vista, pero el ángel de la aparición le libró del temor diciendo, Joaquín, no tengas miedo ni te asustes por mi visión. Has de saber que soy un ángel del Señor. Él me ha enviado a ti para anunciarte que tus plegarias han sido escuchadas y que tus limosnas han subido hasta su presencia.
ha tenido a bien poner sus ojos en tu confusión, después de que llegó a sus oídos el oprobio de esterilidad, el oprobio de esterilidad que injustamente se te dirigía. Dios es verdaderamente vengador del delito, mas no de la naturaleza. Y por eso, cuando tiene a bien cerrar la matriz, lo hace para poder abrirla de nuevo de una manera más admirable, y para que quede bien en claro que la prole no es fruto de la pasión, sino de la liberalidad divina. Capítulo 3. Seguimos con este capítulo 3. Efectivamente, Sara, la madre primera de vuestra prosapia, no fue estéril hasta los 80 años, y no obstante dio a luz en extrema ancianidad a Isaac, a quien aguardaba la bendición de todas las generaciones. También Raquel, a pesar de ser tan grata a Dios y tan querida del santo Jacob, fue estéril durante largo tiempo, sin que esto fuera obstáculo para que engendrara después a José, que no solo fue el Señor de Egipto, sino también el libertador de muchos pueblos que iban a perecer a causa del hambre. ¿Y quién hubo entre los jueces más fuerte que Sansón o más santo que Samuel? Sin embargo, ambos tuvieron madres estériles. Sí, pues, la razón contenida en mis palabras no logra convencerte. Ten por cierto, cuando menos, que las concepciones largamente esperadas y los partos provenientes de la esterilidad suelen ser los más maravillosos. Esta parte es muy hermosa porque nos recuerda a todas las mujeres estériles del Antiguo Testamento a las que Dios con su poder hizo fértiles. Continúa el capítulo 3. Sábete pues que Ana tu mujer va a darte a luz una hija a quien tú impondrás el nombre de María. Esta vivirá consagrada a Dios desde su niñez, en consecuencia con el voto que habéis hecho, y ya desde el vientre de su madre se verá llena del Espíritu Santo. No comerá ni beberá cosa alguna impura, ni pasará su vida entre el bullicio de la plebe, sino en el recogimiento del templo del Señor, para que nadie pueda llegar a sospechar ni a decir cosa alguna desfavorable de ella. Y cuando vaya creciendo su edad, de la misma manera que ella nacerá de madre estéril, así, siendo virgen, engendrará a su vez de manera incomparable al Hijo del Altísimo. El nombre de éste será Jesús, porque de acuerdo con su significado ha de ser el Salvador de todos los pueblos. Recordamos que Jesús en hebreo, Joshua, significa Salvador. Continúa el capítulo 3. Esta será para ti la señal de que es verdad cuanto acabo de decirte. Cuando llegues a la puerta dorada de Jerusalén, te encontrarás con Ana, tu mujer, que vendrá a tu encuentro. Ella, que ahora está preocupada por tu tardanza en regresar, se alegrará hondamente al poderte ver de nuevo. Y dicho que hubo esto, el ángel se apartó de él. Precisamente por esto que mencionan estos textos apócrifos, hay muchas pinturas donde se representa a San Joaquín y a Santa Ana uniéndose, reencontrándose en una de las puertas de Jerusalén, la más famosa quizás, que es la Puerta Dorada. Capítulo 4. Después se dejó ver de Ana, la mujer de Joaquín, y le dijo, es decir, el ángel se le aparece ahora a Ana. No tengas miedo, Ana, ni creas que es un fantasma lo que tienes a tu vista. Soy el ángel que presentó vuestras oraciones y limosnas ante el acatamiento de Dios. Ahora acabo de ser enviado a vosotros para anunciaros el nacimiento de una hija cuyo nombre será María y que ha de ser bendita entre todas las mujeres. Esto evidentemente está tomado del Evangelio de San Lucas, bendita entre las mujeres. Desde el momento mismo de nacer, rebosará en ella la gracia del Señor y permanecerá en la casa paterna los 3 primeros años hasta que termine su lactancia. Después vivirá consagrada al servicio de Dios y no abandonará el templo hasta que llegue el tiempo de la discreción. Allí permanecerá ahí permanecerá sirviendo a Dios con ayunos y oraciones de noche y de día y absteniéndose de toda cosa impura. Jamás
conocerá varón, sino que ella sola, sin previo ejemplo y libre de toda mancha, corrupción o unión con hombre alguno, dará a luz, siendo virgen, al Hijo, y siendo esclava al Señor, que con su gracia, su nombre y su obra es Salvador de todo el mundo. Levántate pues, sube hasta Jerusalén, y cuando llegues a aquella puerta que llaman Áurea, por estar dorada, encontrarás allí, en confirmación de lo que te digo, a tu marido, por cuya salud estás acongojada. Ten, pues, seguro, cuando tuviera en cumplimiento estas cosas, que el contenido de mi mensaje se realizará sin duda alguna. Capítulo quinto. Ambos obedecieron al mandato del ángel y se pusieron camino de Jerusalén desde los puntos donde respectivamente se hallaban. Y cuando llegaron al lugar señalado por el vaticinio angélico, vinieron a encontrarse mutuamente. Entonces, alegres por verse de nuevo y firmes en la certeza que les daba la promesa de un futuro vástago, dieron las gracias que cumplía a Dios, que exalta a los humildes. Y después de adorar al Señor, volvieron a casa, donde esperaron la realización de la divina promesa, llenos de confianza y de alegría. Por fin, concibió Ana y alumbró una hija, a quien sus padres dieron el nombre de María, según el mandato del ángel. Capítulo sexto. A los 3 años, cuando se hubo terminado el tiempo de la lactancia, fíjate, daban de beber leche a la pequeñita, a los niños, hasta los 3 años. Bueno, continuamos. Llevaron a la Virgen juntamente con sus ofrendas al templo del Señor. Tenía en derredor 15 peldaños de subida, de acuerdo con los 15 salmos graduales. Es de saber que, como el templo estaba edificado sobre un monte, no se podía llegar al altar de los holocaustos, que estaba fuera de su recinto, sino por medio de gradas. Es decir, está hablando de los escalones del templo. En una de estas gradas colocaron, pues, sus padres a la bienaventurada Virgen María, niña aún de corta edad. Estamos hablando de 3 años. Y cuando ellos estaban entretenidos en cambiar sus vestidos de viaje por otros más limpios y curiosos, la Virgen del Señor se fue subiendo una a una todas las gradas sin que nadie le diera la mano para levantarla y guiarla, de manera que por lo menos en este punto nadie podría decir que le faltaba la gravedad propia de la edad madura, y es que ya el Señor hacía cosas magníficas en la infancia de su Virgen y daba a conocer de antemano, con esta maravillosa señal, cuán grande había de ser en el futuro. Esto también está representado en algunas pinturas. Se representa a la Virgen María en los escalones del templo, sea unas cuantas escaleras o muchas escaleras, indicando que la Virgen María subió sola a estos escalones, estas gradas. Continúa el capítulo sexto. Y después de celebrar el sacrificio prescrito por la ley, cumplido ya su voto, ellos habían prometido que llevarían a la niña al templo, dejaron a la Virgen en el recinto del templo para que fuera allí educada con las demás doncellas. Ellos se volvieron a casa. Si la niña ya subió las gradas sola, si no se puso a llorar, si no volteó a verlo, significa que ella ya no los extrañaría, que estaba lista para comenzar esta etapa. Así que la Virgen María a los 3 años se queda en el templo. Capítulo 7. Mas la Virgen del Señor iba adelantando en las virtudes al par que aumentaba en edad, y según las palabras del salmista, su padre y su madre la abandonaron, pero Dios la tomó consigo. Diariamente tenía trato con los ángeles. Asimismo, gozaba todos los días de la visión divina, la cual la inmunizaba contra toda clase de males y la inundaba de bienes sin cuento. Así, llegó hasta los 14 años, haciendo con su conducta que los malos no pudieran imaginar en ella nada reprensible y los buenos
tuvieran su vida y su comportamiento por dignos de admiración. Solía entonces anunciar públicamente el sumo pontífice que todas las doncellas que vivían oficialmente en el templo y hubiesen cumplido la edad convenida, retornaran a sus casas y contrajeran matrimonio de acuerdo con las costumbres del pueblo y el tiempo de cada una. Todas se sometieron dócilmente a esta orden, menos María, la Virgen del Señor, quien dijo que no podía hacer aquello. Dio como razón el que estaba consagrada al servicio de Dios espontáneamente y por voluntad de sus padres, y que además había hecho al Señor voto de virginidad, por lo que no estaba dispuesta a quebrantarlo por la unión matrimonial. Aquí me detengo un momento. Eh, los sumos sacerdotes, cuando veían que las mujeres ya iban a comenzar su menstruación, es decir, su etapa de fertilidad, sabían que ya no podían estar en el templo, porque la sangre derramada, de cualquier forma, incluida la menstruación, se consideraba una impureza y ninguna persona impura podía estar en el templo. Por eso es que cuando ya veían que una mujer estaba en edad de comenzar a ser fértil, pues le decían, ya terminó tu etapa en el templo y vamos a enviarte a tu tierra, a tu pueblo, con tus padres para que se organice tu matrimonio. Continuó con el capítulo 7 de este texto. Vióse entonces en gran aprieto el sumo sacerdote, pensando por una parte que no debía violarse aquel voto para no contravenir a la Escritura, que dice, haced votos al Señor y cumplidlos, y no atreviéndose por otra a introducir una costumbre desconocida para el pueblo. Así pues, mandó que con ocasión de la fiesta ya cercana, se presentaran todos los hombres de Jerusalén y sus contornos para que su consejo pudiera darle luz sobre la determinación que había de tomarse en asunto tan difícil. Él no toma la decisión solo, dice, hay que llamar a los sabios. Realizado el plan, fue sentir común de todos que debía consultarse al Señor sobre esta cuestión. Se pusieron pues en oración y el sumo sacerdote se acercó para consultar a Dios, y al momento se dejó sentir en los oídos de todos una voz proveniente del oráculo y del lugar del propiciatorio. Decía esta voz que, en conformidad con el vaticinio de Isaías, debía buscarse a alguien a quien se encomendase y con quien se desposase aquella virgen. Pues es bien sabido que Isaías dice, brotará un tallo de la raíz de Jesé y se elevará una flor de su tronco. Sobre ella reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y piedad, y será inundada del espíritu de temor del Señor. De acuerdo pues con esta profecía, mandó que todos los varones pertenecientes a la casa y familia de David, aptos para el matrimonio y no casados, llevaran sendas varas al altar, y dijo que el dueño de la vara, que una vez depositada, hiciera germinar una flor, y en cuyo ápice se posara el Espíritu del Señor en forma de paloma, sería el designado para ser custodio y esposo de la Virgen. Aquí, bueno, encontramos nosotros que las imágenes de San José, como tú las has visto, generalmente tiene él en la mano una vara, una especie de bastón, pero en la parte superior hay una flor generalmente de azucena blanca que está inspirada esa escultura en lo que acabamos de escuchar. Porque la prueba es, aquel varón cuya vara florezca será el elegido para ser esposo de María. Vamos con el capítulo 8. Allí estaba como uno de tantos José, hombre de edad avanzada, que pertenecía a la casa y familia de David, y mientras todos por orden fueron depositando sus varas, éste retiró la suya. Me detengo aquí un momento. Hombre de edad avanzada. Precisamente esta es la razón por la que se piensa que José
murió mucho antes que Jesucristo empezara su trabajo en la tierra como predicador, como evangelizador, como hacedor de milagros, porque Cristo empezaría su misión hacia los 30 años. En cambio, José, por haber sido una persona de mayor edad, pues tuvo que haber muerto antes. Por esta razón, el Evangelio habla de María, madre de Jesús, cuando Cristo es adulto, pero ya no habla de José cuando Jesús ha llegado a la etapa adulta. Bien, mientras todos por orden fueron depositando sus varas, José retiró la suya. Al no seguirse el fenómeno extraordinario anunciado por el oráculo, el sumo sacerdote pensó que debía consultar de nuevo al Señor. Este respondió que precisamente había dejado de llevar su vara aquel con quien debería desposarse la Virgen. Con esto quedó José descubierto, pues nada más depositar su vara, se posó sobre su extremidad la paloma procedente del cielo. A ver, vemos qué es lo que pasó. Bueno, todos pusieron su vara, pero cuando llegó José, hizo como que la ponía y la retiró. Entonces, claro, todos tenían la vista puesta en las varas, esperando que floreciera alguna. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, el sacerdote dijo, no pasó nada. Entonces le pregunto al Señor, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no floreció ninguna? Y Dios le dijo, es que el que la retiró es precisamente el elegido. Bueno, continuamos. Esto patentizó bien a las claras que era él con quien debía desposarse a la Virgen. Se celebraron pues los esponsales como de costumbre y José se retiró a la ciudad de Belén para arreglar su casa y disponer todo lo necesario para la boda. José vivía en Belén de acuerdo a esto. María, por su parte, la Virgen del Señor, retornó a la casa de sus padres en Galilea, acompañada de las 7 doncellas coetáneas suyas y compañeras desde la niñez que le habían sido dadas por el sumo sacerdote. Capítulo número 9. En estos mismos días, es decir, al principio de su llegada a Galilea, fue enviado por Dios el ángel Gabriel para que le anunciase la concepción del Señor y para que la pusiera al corriente de la manera y orden como iba a desarrollarse este acontecimiento. Y así, entrado que hubo hasta ella, inundó la estancia donde se encontraba de un fulgor extraordinario. Después la saludó amabilísimamente en estos términos: Dios te salve María, Virgen gratísima al Señor, Virgen llena de gracia. El Señor está contigo. Tú eres más bendita que todas las mujeres y que todos los hombres que han nacido hasta ahora. La Virgen, que estaba bien acostumbrada a ver rostros angélicos y a quien le era familiar el verse circundada de resplandores celestiales, no se asustó por la visión del ángel, ni quedó aturdida por la magnitud del resplandor, sino que únicamente se vio sorprendida por la manera de hablar de aquel ángel. Y así se puso a pensar, ¿a qué vendría saludo tan insólito? ¿Qué pronóstico podría traerle y qué desenlace tendría finalmente? El ángel, por inspiración divina, al encuentro de tales pensamientos, le dijo: No tengas miedo, María, de que en este mi saludo vaya velado algo contrario a tu castidad. Precisamente por haber escogido el camino de la pureza, has encontrado gracia a los ojos del Señor, y por eso vas a concebir y dar a luz un hijo sin pecado alguno de tu parte. Este será grande, pues extenderá su dominio de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Será llamado Hijo del Altísimo, porque quien va a nacer humilde en la tierra está reinando lleno de majestad en el cielo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará eternamente en la casa de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Él es el Rey de reyes y Señor de los que dominan.
Su trono durará por los siglos de los siglos. Entonces, la Virgen, no por incredulidad a las palabras del ángel, sino deseando únicamente saber cómo habrían de tener su cumplimiento, respondió: ¿y cómo se verificará esto? ¿Cómo voy a poder dar a luz si no voy a conocer nunca varón de acuerdo con mi voto? Recordamos que en la Biblia la palabra conocer significa tener relaciones con una persona. Si la Virgen dice no conozco varón, significa no he tenido relaciones. ¿Cómo voy a ser madre si no voy a conocer a un varón? Esto es lo que significa entonces la palabra conocer en el sentido bíblico. ¿Cómo voy a poder dar a luz si no voy a conocer nunca varón de acuerdo con mi voto? Repuso el ángel: no pienses, María, que vas a concebir de manera humana, sin unión marital alguna. Alumbrarás siendo virgen y amamantarás permaneciendo virgen. El Espíritu Santo vendrá en efecto sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra contra todos los ardores de la concupiscencia. Por tanto, solamente tu vástago será santo, porque siendo el único concebido y nacido sin pecado, se llamará Hijo de Dios. María entonces extendió sus brazos y elevó sus ojos al cielo diciendo: He aquí la esclava del Señor, puesto que no soy digna del nombre de señora. Hágase en mí según tu palabra. Seguramente resultaría demasiado largo y para algunos lectores fastidioso el que nos pusiéramos a insertar ahora en este opúsculo todo lo que precedió o siguió a la Natividad del Señor según está escrito. Por tanto, omitimos todo aquello que está bastante detallado ya en el Evangelio y narramos a continuación otras cosas que no están suficientemente consignadas. Bien, aquí en esta parte que estamos viendo claramente que el que escribió este libro en el siglo IX ha hecho una especie de síntesis de los evangelios apócrifos de siglos anteriores y ahora dice, bueno, como hay muchas cosas que ya han sido mencionadas, yo voy a hablar ahora de las que no se han mencionado o subrayado tanto. Capítulo 10. José, pues, se trasladó de Judea a Galilea pensando contraer matrimonio con su esposa virgen, después de haber transcurrido ya 3 meses y estando para cumplirse el cuarto desde que celebraron los esponsales. Es decir, ya tenía 4 meses de que se habían comprometido, porque los esponsales para los judíos era ya estamos casados, pero ya después viviremos juntos. Nos casamos primero, pero voy a preparar la casa donde vamos a vivir, etcétera, y ya después llevo a la mujer a mi casa. Así que habían pasado 4 meses. Entre tanto, al ir aumentando poco a poco el embarazo, empezaron a manifestarse las señales de su maternidad. Esto no podía quedar oculto a José, quien tratando a la Virgen con bastante intimidad y hablando con ella familiarmente, como esposo que era, vino a darse cuenta de que estaba efectivamente encinta y empezó a ser presa de la agitación y de la zozobra, no sabiendo qué partido tomar. Por una parte, su condición de varón justo no le permitía entregarla, y por otra, piadoso como era, no quería difamarla con la sospecha de fornicación. Por ello se inclinaba a disolver el matrimonio y abandonarla en secreto. Aquí, bueno, ¿qué es lo que sucede? José humanamente dice, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Dos cosas. Puedo decir que esta mujer tuvo relaciones con otra persona y por lo tanto hay que difamarla, hay que cumplir con lo que dice la ley. Una mujer que ya estaba comprometida y estaba embarazada de otro hombre era castigada con la muerte a pedradas. José dice, no, esto yo no lo quiero hacer. Por otra parte, la entrego, voy y la regreso con sus padres, tampoco, no es lo correcto. ¿Por qué? ¿Cómo la voy a regresar si ya estaba comprometido con ella? Y entonces dice, bueno, a lo mejor voy con los sumos sacerdotes, no la difamo, no la acuso,
simplemente disuelvo el matrimonio. Aunque la haya embarazado, aunque la gente piensa que la embaracé, voy a disolver el matrimonio y después la abandono. Bueno, es el pensamiento de José. Pero mientras trazaba este plan, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños diciéndole: José, hijo de David, no temas. Esto es, no admitas sospecha de fornicación en la Virgen, ni pienses desfavorablemente de ella, ni tengas reparo en contraer con ella matrimonio, porque lo que en ella ha nacido y es ahora causa de angustia para tu alma, no es obra de un hombre, sino del Espíritu Santo, pues siendo ella la única virgen entre todas las madres, ha de dar a luz al Hijo de Dios, a quien darás por nombre Jesús. Esto es Salvador, porque él ha de salvar al pueblo de sus propios pecados. Así pues, José siguió el mandato del ángel y contrajo matrimonio con María, mas no la conoció. Recordamos que conocer significa tener relaciones sexuales, mas no la conoció, sino que le proporcionó castamente amparo y cobijo. Ya estaba para cumplirse el 9º mes después de la concepción, cuando José, tomando consigo a María y todas las cosas que le eran necesarias, se dirigió a la ciudad de Belén, que era su lugar de origen. Y sucedió que mientras allí se encontraban, se cumplieron los días de dar a luz, y alumbró su Hijo primogénito, nuestro Señor Jesucristo, como enseñaron los evangelistas, el cual, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por todos los siglos de los siglos. De esta manera concluye este libro apócrifo llamado el Apócrifo de la Natividad, con el cual nosotros podemos ver que, bueno, ya en el siglo IX había muchos deseos de la gente de enterarse de más cosas acerca de la Virgen María, porque decían, como actualmente, es que el Evangelio dice poquito, la Biblia dice poco de la Virgen María, yo quiero conocer un poco más. Y precisamente por eso surgieron estos libros que ciertamente tomaron algunas cosas reales y las fueron pasando de boca en boca a través de la tradición oral, pero lamentablemente las fueron enriqueciendo con, digamos, cosas bonitas, historias bonitas que ya no eran parte de la tradición oral real, ya no se podía decir algo verídico, y por lo tanto estos libros se convierten en historias bonitas en las cuales se pueden inspirar muchos pintores que invitan a la piedad popular. Sin embargo, la Iglesia dice, bueno, lo mejor es ir a los evangelios originales y tomar en cuenta que si en esos evangelios solamente se mencionan puntos específicos de la Virgen, eso es lo que nos basta para nuestra salvación. Eso es lo que nos basta para alabar, para venerar a la Virgen María. Así que, de esta manera, concluyo esta lectura de este libro, que por cierto no te comenté, pero bueno, los libros apócrifos, como ya lo comenté en otra ocasión, los encontramos en distintas ediciones. Este es un libro de Aurelio de Santos Sotero, bueno, él lo une todos los textos y hace una cierta presentación a cada uno de los textos. Y en este caso, a diferencia del libro de los Evangelios Apócrifos de Editorial Porrúa, que está en la serie Sepan Cuántos, que es muy económico, a diferencia de eso, aquí te podrás dar cuenta, ojalá que lo puedas ver, mira, en este caso, el libro no solamente está en español, sino que también tiene la versión en latín. Cada capítulo tiene la parte en español y la parte en latín para quienes son más especialistas o quieren escuchar este texto o leerlo, mejor dicho, en latín tal cual. Pues yo espero que este libro, este texto nos ayude a entender cuánto amor se ha tenido a la Virgen María, que ha llevado a muchas personas no solamente a escribir historias sobre su vida, sino también oraciones, a hacer pinturas, esculturas. ¿Por qué? Porque siendo la Madre de Jesucristo,
le seguimos llamando la bendita entre las mujeres. Quise leerte este libro especialmente con motivo de la fiesta del nacimiento de la Virgen María, para que también a través de la literatura podamos darle veneración a nuestra Madre Santísima. Le pido a ella que los bendiga a ustedes, que te bendiga a ti, sobre todo si eres una mujer, madre como ella. Y recuerden que si les gustó este video, pónganle like, me gustó, porque esto ayuda para que se posicione más en la red. Y si no estás suscrito a mi canal, aquí donde dice suscribirse, ahí puedes picarle en la campanita también para que todos los videos que voy subiendo te vayan llegando en forma automática. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.